habló acerca de cómo la paciencia se desarrolla en nuestras vidas cuando estamos en diversas pruebas, tribulaciones, problemas, aflicciones. Nos hablaba que la prueba de nuestra fe es la que va a producir paciencia. Y hayamos visto que la paciencia no es estar nada más o solamente esperando tranquilamente o de una forma pasiva, sino de una forma activa. Y ahora estamos viendo que en el capítulo 5, versículos 7 y 8, el texto empieza diciendo por tanto, hermanos. De tal manera que quiero llamar su atención a que puedan tomar en cuenta que ese por tanto no está ahí simplemente por casualidad, que ese por tanto nos dice que tenemos que poner atención a lo que atrás acaba de mencionar Santiago. Y a los que estuvieron en la enseñanza o a los que pudieron verla por la transmisión, pues saben que se habló acerca de cómo los ricos opresores abusaban de su posición para someter a los pobres, para someter a los trabajadores, reteniéndoles su salario. Y evidentemente el texto nos hacía mención a que el versículo 5-6 respecto a esto dice: y habéis condenado, está hablando Santiago a los ricos, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. De tal manera que estos oprimidos no se resisten, son víctimas totalmente a merced de estos terratenientes ricos. Y hablamos acerca de cómo hoy definitivamente opera también esa misma actitud de abusar del trabajador, es abusar de una posición social. Sin embargo, tomando en cuenta esto, ya podemos pasar al siguiente versículo que dice: por tanto, tomando en cuenta que hay gente que está sufriendo, que está teniendo dificultades en su vida, Santiago nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. De tal manera que aquí aparece la venida del Señor como la solución, como la respuesta final, como el momento en el cual el Señor hará justicia a los oprimidos. Y deseo que podamos tomar en cuenta esto. Ya hemos sido expuestos a algunas enseñanzas, quizá recientemente el título del aniversario fue indubitablemente el Señor volverá, que da a entender que definitivamente que no hay nada que lo impida, que es totalmente seguro que va a ocurrir. Es un acontecimiento, no es algo que sea ficción, es algo que va a ocurrir, el Señor va a volver. Y cada uno de nosotros tenemos que exponernos constantemente y estar conscientes de esta realidad, porque no debemos de vivir como si esto no fuera a ocurrir. No debemos vivir como si esto solamente fuera algo de ficción, como si fuera una trama de una película. Es algo que va a acontecer, es un acontecimiento. Así como el Señor, y lo leemos en el Antiguo Testamento, prometió venir, anunció su venida, que nacería de una virgen, que nacería en la ciudad de Belén, que nacería en una ciudad muy pequeña, y todo lo que tiene que ver con su ministerio se cumplió. Cada profecía de la Biblia se ha cumplido al pie de la letra, y el Señor ha prometido volver. Y en torno a esto, hermanos, la iglesia a lo largo de los siglos, sobre todo del siglo XX en adelante, porque del siglo I al XIX se mantuvo una sola creencia acerca de la venida del Señor, pero de ahí al siglo XIX surgieron varias especulaciones, trataron de ponerle fecha a la venida del Señor, se quedaron frustrados porque no llegó ni aconteció lo que ellos habían programado. De ahí se derivan varias denominaciones o sectas, como los adventistas del séptimo día o sabatistas, los testigos de Jehová, que primeramente fueron estudiantes de la Biblia, así se llamaban, y que ellos en esa intención de poder poner fecha fueron originando unas corrientes teológicas distintas. Pero definitivamente poder resaltar esto, que durante 19 siglos, hermanos, que son 900 años, ¿no? 1900 años, a nadie, ningún teólogo, ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni Spurgeon, ni a ninguno de esos se les ocurrió tergiversar los textos, o quizá hubo herejes, pero hay muchas cosas que puedo mencionar o que podemos mencionar, pero mi deseo es simplemente ajustarme a lo que el texto dice. Es decir, no vamos a entrar en
¿cómo se llama?, especulaciones, porque muchas de esas teorías dispensacionalistas, cosas que tienen que ver con posturas teológicas, son importantes conocerlas, pero sin embargo, poder tener en cuenta esto. ¿Cómo yo y cómo ustedes, hermanos, o cómo nosotros como iglesia, esperamos la venida del Señor? La venida del Señor es la plena consumación del plan redentor de Dios en la historia de la humanidad. Es algo que tiene que estar ardiendo en nuestros corazones. No es algo que tiene que estar ajeno a nosotros. Ha habido muchas teorías acerca del rapto. Sabemos que va a haber un rapto. Inclusive calcomanías de automóviles en otros países decían: este conductor se quedó sin chofer porque llegó el rapto. Y así hacemos muchas veces, encontramos películas que ahora surgen, como una que surgió recientemente, en 2015, que se llamó Quedados Atrás o Dejados Atrás, algo así. La cuestión es que nadie conoce el día ni la hora en el cual el Señor volverá. Pero esta enseñanza es bastante importante de mencionarla y de enseñarla y de tratarla, porque en 318 ocasiones se hace mención de la segunda venida del Señor en el Nuevo Testamento. Algo así aproximadamente que por cada 13 versículos, un versículo habla acerca del regreso del Señor. Entonces, si es tan mencionado ampliamente, es porque es importante y porque debe estar presente en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Es algo que debe palpitar o que debe hacer palpitar nuestro corazón. Y sobre todo en esta época que vivimos en una una etapa de la historia de la humanidad que es tan hedonista, refiriéndonos a esto, que es una sociedad que solamente busca satisfacer sus placeres, sus deseos, estar tranquilo, y no digo que estemos inquietos, sino que busca solamente el deleite del cuerpo humano, el deleite personal, sin importarle ni preocuparse por ninguna otra cosa. De tal manera, hermanos, que podamos ver que primeramente tenemos que poner atención a ese por tanto. Es importante porque acabo de mencionar que los ricos oprimen a los pobres. Santiago terminó diciendo: habéis condenado y dado muerte al justo, y ellos, o él, el justo, no os hace resistencia. Y es algo que tiene que ver, que también se menciona en Lucas 18, por favor, hermanos, si me hacen favor de ir allá. Lucas 18 es una parábola que narra el Señor, y recordarán que tiene que ver con ese juez injusto que, previendo que su paciencia se iba a agotar, determinó hacer justicia a una mujer. Y podrán ver que empieza hablando el texto de esta manera. Es Lucas 18, versículo 1, lo leo hasta el 8, dice así la palabra del Señor: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y este versículo 8 es importante: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? De tal manera que aquí el Señor nos ha hablado y nos motiva a que oremos, que perseveremos en la oración, que supliquemos, que seamos constantes, que no desmayemos, como comúnmente encontramos en los pasajes, que estemos velando y orando sin cesar, sin descansar. No quiere decir esta pregunta que el Señor no va a encontrar fe en la tierra, sino evidentemente tiene que ver con que la maldad se ha aumentado, la perversidad ha aumentado, la mentalidad de las personas se ha embotado y se ha inclinado de continuo al pecado, al mal. Pero ciertamente cuando regrese el Señor Jesús, vendrá a buscar a quienes, hermanos, a los que oran, a los que han velado, a los que han aguardado su venida.
cuando sea la venida, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Y diciendo Hijo del Hombre me refiero al Señor Jesús. Sabrán ustedes que está acá en mayúsculas, Hijo del Hombre. Es un título divino que está en el libro de Daniel. Teniendo Daniel esas visiones, ve a uno que sale del anciano de días y que es el Hijo del Hombre. Es otro título para el Señor Jesús. De tal manera que el Señor Jesús, cuando venga, va a buscar a los que estén aguardando, esperando su venida. Es decir, Él viene por su iglesia. De tal manera que la exhortación acá, hay varias cosas que podemos aprender de esta parábola, pero el punto que quiero resaltar es que oremos y perseveremos en estar firmes en la convicción de que el Señor va a venir y que nos haya haciendo lo que Él nos ha encomendado, que nos encuentre haciendo, como muchas parábolas del Señor enseñó, acerca de que Él llegaba como un amo y encontraba a un mayordomo que no estaba haciendo su trabajo bien, o quizá la otra parábola que encontraba a personas a los cuales Él dio talentos y estos, unos los aprovecharon, otros los desperdiciaron. De tal manera que podemos ver esto, hermanos, de que la paciencia, nos está hablando Santiago, por tanto, hermanos, tened paciencia. Y hablamos de que la paciencia es una resistencia activa, es una oposición, es una resignación pasiva. No es una resignación pasiva, más bien dicho, es estar activos, es decir, no voy a estar esperando la venida del Señor simplemente tranquilo, simplemente que todo acontezca, que todo surja normalmente, porque hay cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Una de ellas es Mateo 28, 18, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, en esta carta, al último versículo, los últimos dos versículos, hace mención de esto. Hermanos, 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ciertamente habla de hacer volver al pecador de su camino. ¿A qué nos referimos, hermanos? A predicar su evangelio, a anunciar las buenas noticias, a no desmayar en ello, a estar conscientes que el Señor nos ha encomendado un trabajo. Nos ha mandado estar, como mencionaba el hermano Roberto, citando Romanos 12, que nos estemos amando en amor, que nos estemos exhortando los unos a los otros, que estemos en esa pasión, en ese amor por el Señor, en ese deseo. Porque la venida del Señor implica ciertamente el fin del mundo, pero también implica el juicio final. Es decir, donde aquellos que no escucharon el Evangelio o aquellos que lo rechazaron serán juzgados. Serán, como dicen, si pueden buscarla, por favor, la parábola está en Mateo 13, la parábola de la cizaña. Mateo capítulo número 13. Y ahí viene el Señor enseñando una serie de parábolas que tienen que ver con esto, con sembrar. Mateo 13, en el versículo 36, Jesús ha hablado de esta parábola y Jesús mismo la explica, de tal manera que no tenemos que hacer ningún otro trabajo para buscar qué dice, sino simplemente leerla y entender lo que Jesús está diciendo. Respondiendo él, dice el versículo 37 en Mateo 13, 37, respondiendo él, porque los discípulos le preguntan, Señor, explícanos esta parábola. Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. No hay más, simplemente es leer lo que dice Jesús. Él, como el Hijo del Hombre, como el Salvador, es el que siembra la semilla. El campo, aunque muchas veces se aplica para decir que la iglesia
hay trigo y cizaña, la Biblia dice que el campo es, ¿qué dice ahí? El mundo. Y sí es verdad, en la iglesia también surgen trigo y cizaña, creyentes y no creyentes. Y a veces no podemos diferenciar, o quizás muchas veces sí, pero sin embargo, notar que cuando dice el campo, está refiriéndose al mundo, a toda la humanidad. El enemigo, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, creemos que nosotros, y las cizañas son los hijos del malo, aquellos que abiertamente y deliberadamente viven de una vida de pecado. Y pecado no me refiero solamente a pecados escandalosos, sino también la envidia, el orgullo, la soberbia, la altivez es pecado. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. La siega es el fin del siglo, de tal manera que va a haber una siega, un momento donde los ángeles van a separar trigo y cizaña. Versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo o el fin de este mundo. La cizaña será quemada, el trigo será puesto aparte. Versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es bastante importante, el que tenga oídos para oír, oiga, porque es algo que claramente el Señor está diciendo: los hijos del diablo, las cizañas, serán quemados. Los hijos del reino resplandecerán en la casa, en el reino de su Padre. Es decir, esto es real, esto va a suceder. Es por eso que el texto nos está diciendo que tomemos en cuenta de no servir de tropiezo, que no seamos personas que nos encontremos haciendo iniquidad. De ahí, hermanos, que tenemos que tener paciencia, porque como conocemos, muchas veces atravesamos dificultades, quizá enfermedades, quizá problemas económicos o de distinto índole. Y sin embargo, es ahí donde Santiago nos dice: tengan paciencia. Y siempre podemos recordar, ustedes saben que los estados del norte, de Norteamérica, de Estados Unidos, en siglos pasados tuvieron como esclavos a muchos afroamericanos, que ahora son, africanos, que ahora son afroamericanos, que fueron muertos en azotes, que fueron pues esclavos toda su vida, nacieron y murieron siendo esclavos, sin tener salario, con una vida tratándolos como animales. Pero muchos de esos hombres tuvieron fe en Cristo. Y así como murieron en aflicción, como vivieron en aflicción, nacieron en aflicción, crecieron en la aflicción y murieron en esa aflicción. Aquellos hermanos cristianos que con el Coliseo romano fueron entregados a las bestias, la Biblia nos dice que ellos aguardaron con paciencia. Y evidentemente nos está diciendo que cuando sea esa cosecha, esa siega, serán apartados. Es por eso que el Santiago, cuando está hablando de paciencia hasta la venida del Señor, es el momento en el cual el Señor hará justicia a cada uno de los que padecen tribulación en esta tierra, y quizá muramos en esa tribulación. Enfermos que ya no tienen alguna forma en la cual puedan sanarse, porque Dios ha determinado que mueran en esa enfermedad. El Señor les promete que serán restaurados, y es a ellos a quien Santiago les dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y a cada tribulación que a nosotros nos acontezca, Santiago nos sigue diciendo: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, Pablo, recordemos que en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, él tenía un aguijón en su carne. Él estaba padeciendo como creyente, como ministro. Sin embargo, él seguía activo, predicando, enseñando, escribiendo cartas, trabajando firmemente por el Evangelio, viendo esa enfermedad como una área en la cual el Señor podía glorificarse y no como algo que le impidiera seguir trabajando en pos del Evangelio. De tal manera que cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestra condición, no podemos ni debemos
negarnos, si realmente somos creyentes, a hacer lo que el Señor nos ha mandado que hagamos mientras Él regresa. Porque Él pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Pueden buscar, por favor, Romanos 5:3. Romanos 5. Esta paciencia que tenemos que desarrollar, que es una paciencia que tiene que estar activa, esperando en el Señor, pero a la vez luchando fervientemente por la fe. Romanos 5, y voy a leer desde el versículo 1. Dice así el texto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. Una persona que espera casarse, que se ha guardado en santidad, se ha abstenido de relaciones prematrimoniales, unos jóvenes, tal sea el varón o la mujer, esperan con ansias el día del matrimonio. Esperan con ansias, es una esperanza, no lo tienen, pero ya lo están disfrutando. Eso es esperanza. Cuando ustedes leen Cantares 1, dice: oh, si Él me besara con los besos de su boca. Esa que está cantando ahí, que es la amada, está deseando los besos de la boca del amado, pero no los tiene, pero ya los está disfrutando. Hermanos, eso es esperanza, algo que estamos aguardando, pero que ya lo estamos disfrutando. Y la esperanza de la venida del Señor es algo que debemos disfrutar, anhelar y sobre todo anunciar. No lo tenemos ya, pero es algo que esperamos con ansia. Y evidentemente la esperanza de la gloria del Señor Jesucristo, o la gloria de Dios, dice el siguiente versículo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, otra vez como lo dijo Santiago, ahora lo dice Pablo, la tribulación, los problemas, las dificultades van a desarrollar en mí la paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, de tal manera que en medio de las aflicciones, de las tribulaciones, en cuanto a la venida del Señor, aunque atravesemos por dificultades en esta tierra, eso solamente está alentando mi paciencia, mi esperanza acerca de que el Señor regrese, acerca de que el Señor tome en cuenta. Y algo importante, que esta esperanza no nos debe avergonzar y no nos avergüenza. Versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza de esperar en el Señor y con paciencia, a pesar de las dificultades. ¿Y por qué digo con paciencia? ¿O por qué el texto anuncia que con paciencia? A veces algunas personas estudiando estos textos pensaron que los hermanos de aquellos siglos tenían la idea de que el Señor iba a volver inmediatamente. Pero Pablo y los demás apóstoles insistieron fervientemente en que desarrollaran paciencia. Hasta ahora han pasado alrededor de 2000 años desde que el Señor vino por primera vez, y el Señor sigue firme en esa promesa de que ha de volver. Pedro hace referencia en su segunda carta, en el capítulo número 2, de que los falsos maestros dicen que ha pasado tanto tiempo y su llegada no ha acontecido, haciendo mención que muy probablemente sea algo falso. Pero nosotros tenemos que aguardar pacientemente y fervientemente por esta esperanza, porque esta esperanza no nos avergüenza. La paciencia, hermanos, es un fruto del Espíritu. La paciencia es un fruto del Espíritu según Gálatas 5:22. La paciencia, la Biblia nos habla también que el amor cristiano es paciente. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 3, 4 y versículo 7? De que el amor es paciente, de que el amor en Dios o de Dios es paciente, de que los ministros de Cristo deben de ser pacientes, deben tener esa característica, muchas veces de soportar, de tomar por alto el agravio, de pasarlo por alto, de soportar a los más débiles. Hablaba ese capítulo 12, o habla de la carta a los romanos que mencionó o que leyó el hermano Roberto. Los cristianos como nosotros necesitamos estar en una paciente resistencia enfrentando cualquier tribulación, persecuciones,
Y sé que vivimos en una sociedad como la nuestra, en la cual no tenemos, ninguno de nosotros llegó con complicaciones aquí, sino simplemente a lo mejor tomar el transporte o quizá encontrar un lugar de estacionamiento, pero nadie vino aquí a escondidas o temiendo por su vida. Y ciertamente hay aflicciones también, hay problemas. Cuando una persona se convierte en una familia, los primeros que se oponen pues son los de la casa. Les pido, hermanos, que por favor busquen la carta a los Hebreos en el capítulo número 6. Los hebreos, ellos realmente estaban tentados a volver atrás porque ellos estaban expuestos a persecución, de tal manera que el autor de esta carta tiene que confrontarlos y advertirles de que no vuelvan atrás, de que no endurezcan su corazón como lo hicieron sus antepasados cuando salieron de Egipto. Leemos capítulo 6 del libro de la carta a los Hebreos, versículo 9. Pero en cuanto a ustedes, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que seamos como aquel Abraham que por la fe obtuvo su bendición, que por la fe se cumplió esa promesa que el Señor le hizo, y quizá no la vio él cumplida, de que la descendencia de él sería como la arena del mar, o la arena del suelo, o que sería como las estrellas del firmamento. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. De tal manera que como creyentes, como cristianos, nos llaman a desarrollar fe, a tener fe. Es un don de Dios también la fe, es un regalo de Dios. Dios pone fe en nosotros. Pero hay que agregar la paciencia. Recordarán que Pedro en su primera carta dice: añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud paciencia. Constantemente la Biblia dice que como cristianos debemos de ser pacientes, esperar, resistir activamente en esta tierra. Resistir, porque yo quiero que podamos comprender que aunque estamos tan ocupados en los trabajos, en la escuela, en edificar una casa, en comprar un auto, todo eso es simplemente de esta tierra, y en esta tierra se quedará. Santiago lo ha mencionado, Jesús, el Señor lo mencionó en Mateo 5, cuando habló acerca de que los tesoros de esta tierra, el orín y la polilla, los corrompen. Y que nuestra vista esté fija en Cristo solamente, que Él sea nuestro amor, nuestra pasión, nuestro deseo, nuestra convicción, la razón por la cual cada día nos levantamos, por la cual salimos y estamos en esa plena certeza de que tengo que avisarle a mis hermanos, a mis vecinos, a mis padres, a toda persona que si no se arrepiente se va al infierno. Y que hay una esperanza, la esperanza que no avergüenza, la esperanza que tiene que ver con esas buenas noticias acerca de Jesucristo, de que vengamos a Él en arrepentimiento y fe, porque Él vendrá, así como vino y prometió, vendrá y ejercerá justicia cuando sea esa siega, donde aparte del trigo y aparte la cizaña. Y la cizaña vimos que será su lugar el lago, el lago de fuego, dice en Apocalipsis, pero será el fuego. De tal manera que por la fe, pero también añadiendo paciencia. Pueden buscar, por favor, Pedro, para que lo veamos en la segunda carta de Pedro. Porque Pedro está exhortando, al igual que este autor de los Hebreos, a que sean creyentes maduros. Pedro ya está para morir. Pedro dice: yo ya estoy para entregar el cuerpo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y en esa condición que Pedro está para partir, les pide, en el versículo número 5, vosotros también, segunda de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia,
Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son varias cosas. Hoy estamos hablando acerca de la paciencia, porque si todas estas cosas están en vosotros, es decir, en ustedes, dice el autor, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Tomemos en cuenta que cada uno de nosotros somos llamados a producir, porque la Biblia hace mención, según el Señor Jesucristo en Mateo 7, que el buen árbol por sus frutos se va a conocer. Y ningún árbol que yo conozca se come sus propios frutos, sino que esos buenos frutos son para que alguien más venga y los tome de nosotros. Ninguna de estas cosas nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto, dice Pedro. De tal manera que nos somos llamados a perseverar en la fe, pero a perseverar también en la paciencia. Ahí en Hebreos nuevamente habla que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y nos va a poner un ejemplo, que ya lo mencioné, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré, como dice el siguiente versículo, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y esa es la condición que cada uno de nosotros debemos tomar en cuenta y tener como ejemplo, de que para llegar a ese momento tenemos que vivir con paciencia o desarrollar la paciencia para alcanzar esa promesa. Y no es que que la salvación no sea se pueda perder, sino de que creemos en la perseverancia de los santos, de que si un creyente ha sido salvado por el Señor, ese creyente por su propia y su nueva naturaleza va a perseverar en el Señor. Muchas veces personas que estuvieron un tiempo, sirvieron con nosotros y trabajaron con nosotros y después se apartaron. ¿Qué dice respecto a eso Juan? La primera carta de Juan, capítulo 2, dice: estos salieron de vosotros porque no eran de vosotros, sino para que se manifestase que no eran con nosotros, es decir, nunca fueron, simplemente estuvieron un tiempo y se apartaron. Pablo en la segunda carta de Timoteo estaba tan afligido porque se había quedado desamparado, porque un tal Demas, que era su colaborador, que aparece en muchas cartas que Pablo escribe, lo ha desamparado y se ha ido amando a este mundo. ¿De qué nos sorprenderíamos de que en medio de nosotros salieran algunos y fueran a vivir o a hablar de un evangelio distinto al que hemos aprendido? Hebreos 6:9 es donde estuvimos leyendo. Por favor, más adelante en Hebreos 10:32. Hebreos 10:32, recordemos que Hebreos es una exhortación, una advertencia. Por favor, no desestimes una salvación tan grande. Dice, voy a leer desde el 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. 36 dice: porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Todos estos versículos, inclusive este de Hebreos, está diciendo: sufriste tribulaciones, te despojaron de tus bienes, fuiste afrentado. Y les dice: si has sufrido esto, si ya has caminado un tiempo con el Señor, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, que tiene grande recompensa,
¿Por qué es necesaria la paciencia? ¿Por qué es necesario que esperemos fervientemente para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa? Y el siguiente versículo dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere otra vez, una advertencia: el que retrocediere no agradará a Dios. En la vida cristiana llega a haber aflicciones, tribulaciones, desánimo, cansancio. Pero siempre recuerden estos pasajes que no somos llamados a retroceder, que somos llamados a ser personas que echemos para adelante, que seamos como los caballos. Los caballos en las batallas, aunque estuvieran el ardor de la batalla, quizá lo han visto en películas, pero nunca tiraban para atrás. El jinete los lleva para adelante y no ven, dice Job, huelen la batalla a lo lejos y tiran para adelante. No son como los asnos o como otro tipo de animales que salen huyendo, sino que ellos son domados y van firmes, aunque aparentemente a nosotros sea la muerte o la perdición, como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales dijeron a Nabucodonosor que ellos no se postrarían ante la estatua de este hombre, porque el Señor los podía rescatar. Y aun si el Señor no lo hiciere, aún no se postrarían ante esos ídolos. Así como somos llamados a mantenernos firmes en la fe, en la convicción, en la seguridad de que el Señor ha de venir por más dificultades, ya sea enfermedades, dolores insoportables o padecimientos, el Señor ha prometido que Él ha de acabar con todo ese sufrimiento, con toda esa aflicción, con todo eso que nos aqueja. Todo esta carta a los hebreos es una exhortación a no volver. Y esto nos enseña a nosotros que debemos de tener paciencia como lo tuvieron los hebreos, paciencia como lo desarrollaron muchos hombres, paciencia como también la tienen esos hombres que dice la palabra también mismo Hebreos, que imitemos su fe, que habla que imitemos la fe de nuestros pastores. De tal manera que ahora les pido, hermanos, por favor, que busquen la primera carta a los tesalonicenses. En la Biblia hay una palabra que se llama parusía. Parusía es la transliteración de venida, aparición, manifestación, que evidentemente tiene que ver con el regreso del Señor. De tal manera que cuando escuchamos esa palabra, la leemos, parusía tiene que ver con la venida del Señor. Y en la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, toda esta enseñanza que Santiago nos está haciendo en estos dos versículos tiene que ver con que cada individuo, cada persona desarrolle esta paciencia. Versículo 14 de 1 Tesalonicenses 5 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con todos. La Biblia enseña, hermanos, que la venida del Señor Jesús será de forma corporal. Y como lo mencionaba el hermano hace rato, tenemos como mandato principal. El principal, primeramente, amar al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y amarnos los unos a los otros. Y a veces es difícil, pero aquí este pasaje nos dice que tengamos paciencia los unos con los otros. Y ya entendimos que la paciencia no es simplemente esperar que el hermano haga, sino que podamos estar activamente, quizá trabajando con ellos, quizá enseñándoles a ellos, quizá estando hombro con hombro, pero siendo paciente y llevando muchas veces la carga de ellos, porque aún son débiles, pero cuando ellos sean fortalecidos, van a ir a la par de nosotros. Y quizá cuando nosotros estemos débiles, ellos llevarán la carga de nosotros. Pueden buscar Hechos capítulo 1. Hemos desarrollado ese punto de la paciencia. Yo creo y ruego que haya quedado
cimentada en nuestras mentes lo que tiene que ver la paciencia. Ahora podemos ver y ser conscientes de la paciencia que dice Santiago que debemos tener hasta la venida del Señor. Y fíjense cómo dice esa palabra hasta, nos da referencia a cuánto tiempo tenemos que esperar o cuánto tiempo tenemos que desarrollar paciencia hasta la venida del Señor. Quizá nosotros no vivamos cuando Él regrese, o quizá estemos aquí cuando Él regrese. La cuestión es que hasta ese punto nosotros tenemos que perseverar esperando, amando y deseando la venida del Señor. Hablaba de que esta parusía es la palabra para decir venida, regreso, manifestación del Señor. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 9, vamos a ver cómo es que será la venida del Señor. Solamente en algunos aspectos que nos interesan en esta mañana. Primeramente aquí, capítulo 1 del libro de los Hechos, lo voy a leer del versículo 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, recordemos que Jesús el Señor durante 40 días estuvo con sus discípulos después de la resurrección, y que Él está para regresar a su lugar en gloria. Y habiendo dicho esto, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y pongamos atención a lo que dice adelante. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. De tal manera que así como ellos vieron que el Señor subió hasta que la nube le ocultó de sus ojos, así será el regreso del Señor en gloria, apareciendo en medio de las nubes, y será visible. Eso es algo particular. Primera característica: el Señor vendrá personalmente. Él personalmente regresará. Él prometió, si gustan buscar, Juan 14, 1, del 1 al 3. Recordarán que son esos momentos en que el Señor está hablando con sus discípulos, les está diciendo: va a venir el otro consolador. Y en Juan 14, versículo 1, el Señor nos dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón, no se impaciente, no temas. Muchas veces el Señor expresó esas palabras: no temas. Ahora está diciendo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la promesa que tenemos de que el Señor ha preparado lugar para todos los que han creído en Él. Y fíjense lo que dice adelante: y si me fuere y os prepararé el lugar, esto es importante, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús mismo lo dijo: vendré otra vez, voy a volver, me voy porque es necesario que me vaya, pero va a venir el Consolador, el otro Consolador. Recuerden que enseñamos acerca de que el Consolador es Cristo, y el otro Consolador es el Espíritu Santo, que evidentemente es el mismo Dios, es un Dios trino. Ahora, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es un pasaje que vamos a analizar más adelante, pero el caso es que el Señor va a volver personalmente. El segundo lugar, hermanos, es que el Señor va a volver de forma visible. No es que solamente a unos cuantos van a poder ver su regreso, sino que de forma visible. Va a ser algo que va a ser notorio a todas las personas. Así como que fue visible, así mismo será visible para cada persona que ha guardado su regreso. En tercer lugar, su regreso, hermanos, será en gloria. No será simplemente algo sencillo, ya llegó. No, será algo glorioso. Y es ahí donde nosotros leímos primera carta a los Tesalonicenses 4:16, que es ese pasaje que nos habla
acerca de este regreso glorioso del Señor, de ese regreso personal del Señor, donde Él será manifestado en gloria y donde cada uno de nosotros anhelamos y esperamos como pacientemente hasta la venida del Señor. Y primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como los otros que no esperan en el Señor, como los otros que no han desarrollado paciencia. ¿Por qué? Porque no han caminado la fe en Jesucristo, porque no han creído en el anuncio del Hijo de Dios, como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que nunca desarrollaron la paciencia, como aquellos que nunca recibieron del Espíritu Santo ese fruto de la paciencia. Pero nosotros y cada uno de nosotros, sea que muramos o durmamos, según este texto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Se recuerdan? Santiago nos ha dicho: hasta la venida del Señor sean pacientes, hasta la venida del Señor estén fervientes, hasta la venida del Señor manténganse mirando hacia adelante. Eso fuimos en Hebreos. Pero en palabras del Señor está escribiendo aquí Pablo a los tesalonicenses y a cada uno de nosotros, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y vendrá con gloria, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Su venida no será nada secreta, su venida será anunciada con fanfarria, con un gran espectáculo, con una cosa que jamás se ha manifestado, con algo glorioso, con algo inimaginable, con algo que tiene que ver, imagínense, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Estas no son las trompetas del Apocalipsis, estas son las trompetas que están abriendo esa entrada triunfal al Señor a la tierra. Descenderá del cielo. Así como se fue, le dijeron los ángeles a los apóstoles, así como lo vieron que se fue, así va a volver. Y así lo está enseñando Pablo y así lo enseñamos también nosotros. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De tal manera que Pablo no termina, pero el siguiente versículo dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. De tal manera que cada uno de nosotros tenemos que ser alentados con estas palabras. ¿Con cuáles? Con que el Señor va a volver, que el Señor va a venir, y que cada uno de nosotros estemos ferviente y de forma paciente y de forma constante, hablando y enseñando y aguardando la venida del Señor. ¿Por qué dijo que no terminaba ahí? Porque la Biblia no se escribió por capítulos ni con versículos, es una carta, recuerden. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, de tal manera que no hay indicio, ni fecha, ni hora, ni año de cuándo ha de regresar. Pero algo sí es seguro, que Él ha de venir, y que ahora su regreso está más cerca de lo que fue cuando Pablo escribió estos pasajes. El Señor prometió en Juan 14, como lo vimos, del 1 al 3, que Él iba, pero iba a venir. Su regreso, ¿cuándo será? Dice aquí Tesalonicenses 5:1, que no hay una fecha, no hay algo que diga que, me han dicho, alguna fecha establecida que va a venir. Hay algunas formas en las cuales nos da indicios de que ha de regresar. Tesalonicenses 5 del 1 al 3, ya el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán.
Las mujeres que han dado a luz y que han dado de forma natural, empiezan los dolores y van creciendo progresivamente. Y un parto puede ser de unas horas o inclusive días. De tal manera que cuando mismo Jesús utiliza esta metáfora, que será como la mujer que está en dolores de parto, no da indicios, simplemente dice que será algo semejante. Es una metáfora que está usando. Y así sabemos que el niño llega quizá en unas horas cuando inician esos dolores, esas dilataciones, o quizá tengamos que esperar más tiempo a que siga desarrollándose este proceso de dar a luz. Pero algo es seguro, que será cuando no lo espere la humanidad, cuando no lo espere el ser humano, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y estas mismas palabras las usó el Señor Jesucristo en Mateo 24. Si pueden ir allá, Mateo 24, 42. Mateo 24. Desde el versículo 1 pasa algo bastante ilustrativo, porque el Señor en el capítulo 23, todo el capítulo 23 está hablando con los fariseos y hablándoles de los ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros también, ciudades de Jerusalén, que muchas veces quise juntarlos como el ave a sus polluelos. De tal manera que el capítulo 24 inicia diciendo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le mostraron los edificios. Era una construcción imponente que Herodes había ampliado. No solamente era el tabernáculo que Dios había mandado a Moisés, no era el templo que Dios dio el diseño a David y que después Salomón ejecutó. Ahora era una construcción bastante amplia. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está hablando, este edificio, con su majestad, con su gloria terrenal, va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. De tal manera que después Jesús con sus discípulos avanzan, han salido del templo, y en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, aquí va a empezar lo que se conoce como el discurso de los montes de los olivos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, escuchamos que dijiste que se va a destruir este templo, y dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son tres preguntas o tres cosas que quieren saber: ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque estos judíos estaban entendidos que si el templo era destruido es que porque definitivamente el fin del mundo había llegado. Porque estos judíos tenían pensado que Jesús en cualquier momento iba a tomar posesión de su reino en esos momentos, porque ellos lo veían así. Pero Jesús dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué dice Jesús? Pero aún no es el fin. Y todos sabemos que en el año 70, 40 años después de que Jesús hizo esa profecía, aproximadamente 40, Jerusalén fue destruida y su templo fue destruido. Vino el general Tito Livio, y arrasó con esa ciudad. Dicen que él quería dejar el templo, pero sus soldados estaban tan enfurecidos, porque fue una rebelión 2 años antes de estar luchando contra los judíos, que no pudieron contenerlos y que destruyeron y arrasaron todo, y el templo quedó destruido. Y entonces los romanos hicieron algo: a Jerusalén le cambiaron el nombre y le pusieron Capitolina, y a la región que nosotros conocemos en la Biblia, que se llama Judea, le pusieron Palestina. Es por eso que hoy le llaman Palestina. La cuestión aquí, hermanos, es que Jesús está aclarando, está respondiendo a las preguntas y está diciendo: aún no es el fin. Muchas de las cosas que Jesús aquí enseña tienen que ver con la destrucción del templo de Jerusalén, y evidentemente también con las señales de su venida,
Porque las preguntas que le hicieron en orden fueron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo, según los versículos que están atrás. Le preguntaron también: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De tal manera que más adelante en Mateo 24, 42, y sigo en esa misma enfoque, en que más allá de los detalles, porque ahí hay mucha especulación, lo que sí es seguro es que el Señor va a venir. Y lo que sí es seguro es que Él nos dice que velemos, que aguardemos, que anhelemos su regreso. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No lo sabemos, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y esto es lo mismo que dijo Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, cuando no lo esperemos. Pero nosotros lo esperamos, ciertamente, pero no sabemos cuándo. Pero la encomienda es que lo estemos haciendo, que estemos siendo pacientes, que estemos siendo perseverantes, que estemos velando y orando, que estemos firmes en la convicción de no volvernos atrás. De tal manera que ahora les pido, hermanos, buscan por favor la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses. Ahora en el capítulo número 1. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Y el versículo 6 dice así de esta manera: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En esa tierra, el Señor dice, sufrieron tribulación, pero serán recompensados. Recordemos esta parábola o enseñanza que Jesús hace. A veces no se ponen de acuerdo porque no da indicios que sea una parábola, pero a la vez también puede ser algo que ocurrió. Me refiero a la enseñanza del rico y Lázaro. El rico tuvo sus deleites, sus placeres en esta tierra, y en el infierno le tocó lo que él había trabajado o que sembró. Pero Lázaro, que se dice su nombre, por eso es que muchas veces queda entrever que es una parábola o no, porque en ninguna otra parábola se menciona el nombre de ningún personaje. Pero aquí sucede que Lázaro fue recompensado porque en su vida solamente recibió males. Pero leo otra vez: porque es justo delante de Dios pagar tribulación a los que os atribulan. ¿Recuerdan, Santiago, lo que empezamos mencionando? Estos opresores que retienen el salario van a ser juzgados cuando el Señor venga. Y a los oprimidos les dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Porque el Señor a los que atribularon, ellos serán atribulados. Y a vosotros que sois atribulados, o que son perseguidos, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo será esto? Cuando se manifieste el Señor Jesús otra vez desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. Esa palabra retribución tiene que ver con recompensa a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la retribución para los desobedientes será una, y la retribución para los justos será otra, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado por sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos que siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de Dios, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. De tal manera que el Señor ha de venir, es inminente, claramente ha de regresar.
Cuando Pablo escribió las cartas, cuando Pedro aún escribe sus cartas, ellos dejan entrever que va a pasar tiempo entre su ascensión y su regreso. No va a ser inmediatamente. Segunda carta a los tesalonicenses, por favor. Ya están ahí, solamente ahora en el capítulo número 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En primer lugar, podemos ver que estos pasajes nos enseñan que el día del Señor, como también se le conoce, el regreso del Señor, la segunda venida, ocurrirá sin lugar a dudas, va a acontecer. En segundo lugar, estamos seguros de que ese regreso está cada vez más cerca, cada vez más cerca. Hemos visto que su regreso está cerca, será inminente, que será glorioso, que será visible, que nadie sabe el día ni la hora, pero que sí, cada uno de nosotros tenemos que estar atentos a las señales de su cercanía. Y las señales están viendo cada vez más maldad, más perversidad, más desenfreno, y eso solamente es notorio de que el Señor ha de regresar. Santiago nos dice: sean pacientes en perseverar en esto. Pero ahora les ruego, por favor, que volvamos a Santiago, porque hemos desglosado el versículo número 7, porque el Santiago 7 dice de esta manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hermanos, en Israel la lluvia temprana caía o se daba en octubre y noviembre, y era para ablandar el suelo. La lluvia tardía llegaba en marzo y abril, y evidentemente entre esas dos lluvias había la temporada normal de lluvia, pero una era la que llegaba temprano, o la que anunciaba las lluvias, por decirlo de alguna manera, y la otra era la que ya daba por terminado la última lluvia. Por eso es que muchas veces en la Biblia encontramos la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero tenía que ver con esa cosecha, porque ahora Santiago va a regresar con la enseñanza acerca de los labradores. Mirad cómo el labrador espera. Ya sabemos que no sabemos cuándo, ni sabemos de qué forma será, y sabemos que será inminente. El detalle es no sabemos cuándo. Pero Santiago nos dice: mirad cómo el labrador espera. Un labrador simplemente deposita la semilla, se va a su casa, y cómo se da el trabajo o esa muerte de la semilla que después brota una planta, solamente Dios sabe cómo se opera. Y quizá ahora se ha estudiado cómo, pero el labrador no está ahí esperando, ahí nada más puesto a ver cómo sale la plantita. Él sigue con sus actividades, él sigue con su día a día, él sigue hasta que ve brotar la planta o el fruto o lo que ha sembrado. De tal manera que Santiago nos dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Nosotros somos llamados a ser personas que tengamos paciencia. Debemos ser como esos labradores, como ese que está trabajando la tierra, que no está ahí al pie viendo qué pasa, sino estando en sus actividades. Y lo mismo ocurre con nosotros. Los cristianos debemos aguardar con paciencia, evidentemente, el regreso del Señor. No podemos apresurarlo. Mientras esperamos, hay mucho que hacer. Mientras esperamos la venida del Señor, hermanos, hay mucho que hacer. Mientras seguimos teniendo oportunidad de congregarnos, de reunirnos, de hablar el Evangelio, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer. No podemos estar simplemente pasivos. Tenemos que hacer tantas cosas que el Señor nos ha mandado, como lo mencionaba hace un momento, como el hablar el Evangelio, como predicar el Evangelio. Las mujeres también son llamadas a enseñar a las más
a más jóvenes cómo amar a sus maridos, cómo guardar su casa. Los jóvenes son llamados a ser fundamentados en la fe. Los niños son llamados a ser instruidos en la enseñanza bíblica. No podemos quedarnos o vivir como si nada de lo que hemos visto y leído acerca del regreso del Señor fuera a acontecer. Como si fuéramos a vivir como cualquier otro, hubiésemos nacido, hubiésemos crecido, hubiésemos ido a la escuela, hubiésemos buscado un trabajo, nos hubiésemos graduado de alguna universidad, hubiésemos prosperado, hubiésemos edificado casas, hubiésemos tenido hijos, nietos y morimos. No puede ser nuestra vida de esa manera. Tenemos que ser, como dice el Señor Jesucristo, sal que sazone. Tenemos que ser como la luz que resplandezca para que los hijos de allá afuera o la gente de allá afuera vean nuestras buenas obras y testifiquen y den gloria a nuestro Padre. No somos llamados a estar como cristianos pasivos mientras el Señor espera. Santiago nos dice que seamos pacientes como el labrador, pero el labrador no está simplemente sentado a ver cuándo llega la planta, sino que el labrador está activo, así como nosotros somos llamados a ser personas activas, creciendo, trabajando en pro de que se establezca, de que crezca, de que abunde el reino de Dios, de que nuestras familias crean en el Evangelio, de que nuestros vecinos crean en el Evangelio, de que podamos salir fervientemente en pro de la humanidad que se está perdiendo. Trabajando entre nosotros, trabajando como creyentes que están siendo edificados los unos a los otros, conociendo cada día más de la palabra, leyendo más la Biblia, practicando cada vez más la Biblia. El agricultor como el cristiano, hermanos, debe vivir por fe y puesta su mirada en el futuro, ciertamente en el futuro que será la venida del Señor, y que cada uno recibirá su recompensa. El labrador recibirá su recompensa al haber trabajado la tierra, sembrado la tierra, regado la tierra, recibirá su cosecha. ¿Y qué recibiremos nosotros por haber trabajado? Pablo lo dice: a mí me espera una corona de justicia que me dará el Señor juez justo. Y no tiene que ver con la salvación ya no las ha dado, pero sí nos ha dicho que trabajemos. Pablo también ha mencionado que él se le ha dado una encomienda: predicar el Evangelio, que si lo hace de buena manera tendrá un galardón, pero que si no tiene ganas ese día, que si no amaneció muy motivado, él lo tiene que hacer, porque se le ha dado la tarea. Y debemos ser conscientes que si hemos sido rescatados por Jesucristo, que si Jesucristo nos ha redimido, nos ha salvado de ese infierno eterno, ¿cómo no nosotros dar de gracia lo que hemos recibido de gracia? ¿Cómo no predicar el Evangelio? ¿Cómo no ser preocupado por las personas que están directamente yendo a la perdición? Por eso Jesús dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros, haya en ustedes, haya en cada uno de nosotros ese sentir, esa pasión, ese amor de Cristo por venir a esta tierra. Tened también, el siguiente versículo dice de Santiago 5:8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Y de aquí en adelante vamos a ver algunos versículos que nos van a confrontar, o deben confrontarnos, deben movernos, si hemos sido regenerados, a poder estar activos en la fe. Romanos 12, que es un pasaje que leyó nuestro hermano Roberto, que hemos estado mencionando en algunas ocasiones durante esta enseñanza. Romanos capítulo número 12 y versículo número 11. Sabemos que este capítulo habla de los deberes cristianos, de cosas que debemos hacer cada uno de nosotros. Y dice así Romanos 12, versículo número 11: amaos, bueno, lo leo desde el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, en lo que requiere que lo hagamos pronto, en lo que requiere que no dejemos pasar más el tiempo, dice: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Recordemos lo que es esperanza, que tiene que ver con la paciencia. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no
maldigáis. Son cosas que tenemos que estar haciendo: amarnos los unos a los otros con amor fraternal, ser diligentes, no dar lugar al ocio, a la pereza, tanto espiritual como física. Debemos servir al Señor, debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en toda aflicción. Pero fíjense lo que dice: constantes en la oración, constantes, perseverando en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Más adelante, en el versículo 13, capítulo 13, también en el versículo 12 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. Esto también lo citó el pastor en el evento del aniversario. Y esto conociendo el tiempo. Y nosotros ya estamos conscientes de que el tiempo está puesto ya. De la cosa está cada vez más grave. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día, hermanos? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor, y no proveáis para los deseos de la carne. Tantas cosas que dice estos pasajes. No proveáis para los deseos de la carne, tanto lascivias, concupiscencias, envidias, lujurias. Cosas que nosotros tenemos que ser como hijos de luz, andar como de día, aunque es de noche, porque tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Ahora les pido vuelvan a Hebreos, que fue una carta que hemos estado viendo. Hebreos 10:25. No proveáis para los deseos de la carne, dijo Pablo en los Romanos, sino vestidos del Señor Jesucristo. Hebreos 10:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon. No, ¿verdad? Me pasé. Sí, perdón. Hebreos 10:25. Me pasé hasta el 13. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. Lo voy a leer desde el 23. Mantengámonos firme. Recuerden, Santiago ha dicho: mantengámonos pacientes y firmes en la venida del Señor. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes. ¿Qué es fluctuación? Ahorita el presidente está algo con la fluctuación de la economía. Es algo que está en constante movimiento. Fluctuar. También Pablo habla en 4:11 acerca de que él ha puesto, el Señor, ministros del Evangelio a favor de los creyentes, para que no sean como niños fluctuantes, que son llevados por todo viento de doctrina, que son fácilmente movibles. Mantengámonos, dice la palabra, firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y el que prometió es Dios. Recordemos, Abraham creyó, esperanza contra esperanza, porque el que le hizo la promesa era fiel. Y era Dios. Imposible que hubiese mentido. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Consideremos. Hebreos constantemente utiliza esa palabra: considerad aquel que tuvo tan grande contradicción de pecadores. Considerad. Y considerad, hemos visto que tiene que ver con que ver fijamente, ver cada detalle, cada aspecto, cada área. Y consideremos, dice, pero aquí unos a los otros para estimularnos. ¿Qué es la estimulación? Animarnos, exhortarnos, tirar para adelante. Hemos hablado de que hay tribulaciones, hay problemas, y que necesario es que nos estemos estimulando, animando, tirando para adelante. Estamos en esa carrera, como dice Hebreos 12, como si fuera un estadio
con tan grande nube de testigos alrededor, y que corramos con paciencia otra vez, dice, la carrera que tenemos por delante. ¿De qué forma? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más, dice aquí, cuánto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? La venida del Señor. De tal manera que cada uno de nosotros no debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de animarnos, no debemos dejar de estimularnos en amor, de trabajar en buenas obras, de ponernos de acuerdo quizá como hermanos o como congregación, y vamos a hacer esta actividad y vamos a trabajar en pro. Muchas veces la ayuda social es oportuna en algunos casos, pero lo más importante es llevarle el evangelio. Primera carta de Pedro 4, en el versículo número 7. Primera carta de Pedro 4, 7. Dice, el último pasaje que leímos dice, mas cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora Pedro dice de esta manera, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. La venida del Señor hemos visto. Sed pues sobrios, y otra vez nos dice, velad en oración, sean sobrios. No tiene que ver con que estemos serios y no seamos aburridos. Tiene que ver con el hecho de que estemos firmes, sabiendo nuestra convicción, teniendo contentamiento cualquiera que sea nuestra circunstancia. Nos enseñó Pablo en los Filipenses. Nos enseñó Santiago también. Tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, porque esa prueba va a servir para que desarrollemos paciencia y para que seamos cada vez más maduros. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Tened entre vosotros, tened entre ustedes como hermanos, entre nosotros, como congregación, ferviente amor. Leíamos hace rato, lo leímos y lo leyó el hermano, que el amor sea sin fingimiento, sin apariencia solamente. Y ahora nos dice que el amor sea ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y me vino ese texto de Santiago que va a ser visto más adelante, que dice, confesaos unos a otros. Muchas veces pecamos unos contra otros. Y lo he dicho, ¿la culpa de quién es? Muchas veces son de las dos partes o de las dos personas. Y el texto de Santiago dice, confiésense los unos a los otros y oren unos por otros para que sean sanados. Porque hay lastimaduras a lo largo del caminar cristiano. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, pero no lo hagáis. Es que hospedamos a tal hermano y fíjate cómo venía y cómo durmió. O cómo comió. ¿Cómo dice? Hay que los hospedemos pero sin murmuraciones. O que los recibamos, que tengamos una visita, pero ¿viste cómo venía? ¿Cómo habló? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores, cada uno de nosotros Dios nos ha dado conforme a su multiforme gracia, dones, talentos que deben ser puestos al servicio del Señor y ministrados o estando al servicio de los unos de los otros. Cada uno según el don que ha recibido, dice. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A fin de cuentas, toda la gloria, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo que sea para la gloria del Señor Jesucristo. Todas estas cosas no hemos hecho más que leer los pasajes y son bastante claros. Son cosas que tenemos que trabajar durante esa paciencia, durante esa espera en la venida del Señor. Ahora busquen por favor Juan, pero la primera carta de Juan 1, lo mencioné hace rato, Juan 1, 2, 18.
Y aquí Juan, al igual como ya mencionó Pedro, al igual como mencionó Pablo, como lo ha mencionado el Señor, hace referencia a su regreso. Y Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y ciertamente ahí en la Biblia aparece un cierto personaje que va a tener unas características bastante peculiares. Y vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ciertamente viene uno. Pero aquí Juan está diciendo que han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Conocemos cada uno de nosotros muchos aspectos. Muchas veces nosotros sabemos qué hay que hacer, sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que predicar, sabemos que tenemos que ser fieles. Pero solamente ha sido información, es algo que sabemos pero no hacemos. Y es algo a lo que ha insistido Santiago, ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y la vida eterna ciertamente es lo que vamos a recibir con el Señor. Muchas veces pensamos, en el cielo vamos a tener calles de oro, bueno, dice como de oro, como de cristal el mar, no precisamente qué es. Recordemos que la palabra como hace referencia a una comparación, pero no que sea. Y es que son cosas inefables que muchas veces no hay descripción. Y entonces Juan solamente reescribió como tenía en su capacidad él de comunicarnos. Pero sin embargo, lo más importante, lo más valioso, lo más grande que vamos a tener es que vamos a estar delante del Señor. Es que vamos a estar con Él. Que vamos a estar con Él. Pablo dijo: yo todo lo tengo por basura por ganar el premio del supremo llamamiento, Cristo Jesús. ¿Qué hacer mientras regresa el Señor, hermanos? Hemos visto que velad y orad. Algo peculiar también que tenemos que hacer es mantener la alerta espiritual. Es decir, mantener ese anhelo ferviente por el regreso del Señor. Mantener ese anhelo de forma ardiente. Vivir en un estado espiritual como si el Señor fuera a llegar en este momento o fuera a llegar hoy. Porque ¿de qué forma viviríamos nosotros si supiéramos que el Señor Jesús va a venir esta noche, por ejemplo? Es el mismo punto que está diciendo Pedro, el Señor Jesús y Pablo. Si supieran cuándo va a venir el ladrón de la noche, estaremos esperándolo ahí para que, con la policía o con los garrotes o con algo. El ladrón no anuncia cuando viene. Pero si supiéramos que viene. Pero ahora, si supiéramos que viene el Señor Jesús esta noche, evidentemente hoy tenemos que hacernos preguntas: ¿estoy listo? Y no tiene que ver con la salvación. La salvación, si hemos creído, Él nos la ha garantizado. Pero también si aún están dudando cada uno de ustedes, o si es la primera vez que vienen, o están llegando por primera vez, o están apenas conociendo, o realmente han examinado su vida y a la luz de la Biblia se han dado cuenta que no son creyentes, pueden decir: realmente no estoy listo, porque si hoy viene el Señor, yo voy a hacer esa cizaña que va a ser arrancada y quemada. Es por eso importante vivir con ese anhelo ferviente en nuestro corazón. Va a venir el Señor y puede ser hoy,
Cada día puede ser el regreso del Señor, y a la luz de esta verdad tengo que vivir aguardando este regreso, velando y orando, pero también examinando mi vida. Había un texto que citó, no me acuerdo si el domingo pasado, el hermano de 2 Corintios, me parece que es 10, dice que cada uno se pruebe, que cada uno se examine de nosotros, de los de nosotros, si realmente somos creyentes. ¿Por qué? Porque a la luz de esto, si el Señor viniese hoy y realmente soy cizaña, si realmente no soy creyente, si realmente soy un anticristo, mi lugar es el lago de fuego. Hay una palabra, parece que es griego, entre griego y arameo, que es maranata, que significa Cristo viene o el Señor viene. Y pensar de esa forma, el Señor viene, maranata, el Señor está por venir. Podría ser, hermanos, la última oportunidad para arrepentirnos. Podría ser la última oportunidad para venir a los pies del Señor. Podría ser la última oportunidad quizá para perdonar a nuestros hermanos o entre familiares. Podría ser quizá la última oportunidad para compartir el Evangelio. ¿Qué tal si viniera el Señor hoy? Y hoy me subo a la combi o me voy a mi casa y veo a mi vecino y veo que vive en una vida de perdición. Y yo, siendo consciente que el Señor va a venir hoy, no le advierto de su pecado. No le hablo acerca de la urgencia de que por favor se vuelva a Cristo. Y a veces pareciera que teníamos que rogarles, pero el milagro solamente lo hace Dios. Pero aún si es necesario, a veces hay que hacerlo. Estar insistiendo, hablándoles de su salvación a las personas. Puede ser cansado, pero nunca sabemos. Y ni siquiera sabemos si la palabra algún día dará fruto. Y muchas veces hemos sido testigos de eso. De tal manera que tenemos que vivir de esa manera, examinándonos, estando alertas. El Señor puede venir hoy. Y puede ser mi última oportunidad de perdonar o de arrepentirme de mis pecados. O puede ser la última oportunidad de hablarle a alguien más acerca de su salvación. La inminente venida del Señor también, aparte de mantenernos alerta, nos debe crear una urgencia bastante peculiar, y tiene que ver con que yo debo de comunicar el Evangelio, con el hecho de que debo de hablar de que el mundo tiene un fin y que ese fin pronto va a regresar, pronto va a ocurrir. Y recordamos esta parábola de Mateo 25, 26, 30. El Señor Jesucristo dice que el dueño o el Señor dio dones a cada uno. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al que tenía 5 los duplicó. El que tenía 2 también. El que tenía 1 lo guardó porque tuvo miedo. Y cada uno de nosotros tenemos, como lo hemos visto en la cita de atrás, cada uno conforme al don que Dios le ha dado, ministrelo a los otros. Pero si escondemos ese talento, si escondemos ese conocimiento, porque nos da vergüenza, porque no sabemos cómo hacerlo, porque nos sentimos que no estamos preparados para hablarle a alguien de su salvación, realmente el Señor nos dirá: siervo inútil, siervo inútiles. Pero mejor que nos dijera: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, y pasa al gozo de tu Señor. Debemos ser conscientes de eso, de la urgencia de hablar la palabra. Y esto del evangelismo es lo que vamos a ver en la tarde. Quizá ya lo conozcamos, pero tiene que ver con eso, con el hecho de que es algo que Dios nos ha mandado a todos y cada uno de los creyentes. No al que tiene la unción, no al que tiene la facilidad de palabra, no, sino a cada uno de nosotros. Es una responsabilidad. Pablo le dijo a Timoteo: cumple tu ministerio de evangelista. Tenemos que perdonar. Otro aspecto que nos es importante al recordar el regreso del Señor. Nosotros no debemos guardar o dejar, como les dije en su momento Hebreos, que crezca en nosotros una raíz de amargura, porque definitivamente ninguno de nosotros somos jueces, porque la venida del Señor tiene que ver con eso, con que vendrá el verdadero juez de esta tierra, el verdadero juez que juzgará con justicia, que al cizaña quemará por medio de sus ángeles y al trigo lo pondrá en el gozo del Señor. Jesús va a regresar, y su regreso significa que Él va a impartir justicia. La esperanza, como punto final,
Eso es algo que vimos, la esperanza. Debemos vivir con esa esperanza. Quizá muchos de nosotros tenemos aflicciones, quizá las personas mayores tienen enfermedades, pero esa enfermedad va a acabar. Y esa es la esperanza. Vamos a leer Marcos 13:26. Marcos 13:26 tiene que ver con algo bastante interesante que hemos visto y que es importante mencionar como punto final. Marcos 13:26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces verán al Hijo del Hombre, y noten esto, vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Cuando nosotros nos reunimos, cantamos, congregamos, creemos que aquí está la presencia del Señor. Cantamos para el Señor. Nos gozamos porque el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y algo que ustedes recordarán, que en Éxodo 13:21, Moisés está preocupado, pero Dios, el Señor, le promete que su presencia irá con él. ¿Y cómo irá? Como nube. Sabemos que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, en Éxodo 13:21, se manifestó como nube. Cuando en el monte Sinaí se les dieron las leyes y esas gentes se congregaron y el Señor les propuso ser su Dios y ellos ser su pueblo, lo hizo a través de una gran nube. Cuando el pueblo fue dedicado, el templo fue dedicado por Salomón, en 2 de Crónicas 5:14, se manifestó la nube de la presencia del Señor. Y ahora cuando dice Marcos 13:26 que el Señor vendrá con gran poder, pero vendrá ¿qué? En las nubes de la gloria del Señor. De tal manera que esa nube de la presencia del Señor es nuestra esperanza de cuando veamos el cielo abierto y las nubes venir en gran gloria y entre ellas manifestarse el Hijo de Dios, el eterno Verbo de Dios, el Cristo, el Salvador nuestro. Podemos, como dice, con un abrir y cerrar de ojos será manifestado y seremos transformados. Pareciera ser algo tan glorioso y debiera ser algo que nos motive a seguir adelante, porque esa es nuestra esperanza cuando el Señor regrese, porque alzaremos nuestros ojos y veremos volver al Señor y Rey de la humanidad, al Señor y Rey del universo, al Señor y Rey de nuestras vidas, porque nosotros le habremos entregado el corazón. Solamente para terminar, y decir Tito capítulo número 2, para que podamos tomar en cuenta esta vida que el Señor nos llama a que vivamos. Tito capítulo número 2, en el versículo número 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la manifestación gloriosa. Recuerden que será con gloria, será con poder, será con trompeta, será con voz de mando, con voz de arcángel, será como algo jamás visto y quizá inimaginable, pero va a suceder. Y el llamado es hoy a que lo anhelemos y que seamos pacientes y que lo guardemos con todo el corazón. Padre, te agradezco mucho, Dios mío, porque hoy nos permites leer tu palabra, congregar, reunirnos y ser conscientes de este regreso que es inminente y algo que no debemos tomar a la ligera, sino que estar anhelándolo, estando fervientes, estando alentándonos los unos a los otros respecto a esta verdad. Señor, por favor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, hoy también es la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de examinarnos, de venir en arrepentimiento y fe, si fuese el caso. En venir en súplica, Señor, a tu presencia, Dios mío, porque tu día vendrá, Señor. El día del Señor vendrá de forma segura, de forma indubitable, de forma que no se puede escapar ninguno de nosotros, y tenemos que ser conscientes de esta verdad, de esta gloria que nos espera a los que hemos creído, y esa perdición y tortura
crujir de dientes, como dice tu palabra, para aquellos que no han creído a tu anuncio. Si alguno de nosotros no hemos creído, Señor, ciertamente tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad. Y por favor te ruego por cada hermano de esta congregación que escucha este mensaje, por cada persona que lo escuchará, Dios mío, y rogándote, Dios mío, por sus almas, por sus corazones, por nuestras familias, por las personas que amamos, por las que estimamos y que rechazan abiertamente tu palabra. Mi Dios, y aún poniendo en nosotros ese deseo, esa pasión por las almas, por el evangelio, por tu palabra, por no quedarnos callados, por anunciar, por ser heraldos, por ser personas que seamos como esa voz de trompeta que anuncia, Señor, tu venida y tu regreso y la esperanza que solamente aguarda en Cristo Jesús nuestro Salvador. Mi Dios, nos entregamos en tus manos, Señor. ¿A dónde iremos? Otra vez esto que comenzamos orando. Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde será nuestro refugio? Si solamente tú eres nuestro amparo, mi Dios, por favor, hoy te suplico que cada corazón y mente sea consciente y alertada respecto a esta gran verdad de tu segunda venida, Señor. Te esperamos, Señor Jesús. Amén, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien.